Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho. En el episodio de hoy voy a hablar de la pena de muerte. Voy a hacer dos episodios. Primero que es más o menos como un trasfondo histórico, donde voy a explicar su aplicación en Estados Unidos y en Puerto Rico. Voy a hablar un poco del estatus porque la pena de muerte aquí está relacionada con el estatus, y entonces pues el próximo episodio pues ahí hablo como tal del lamentable caso de Félix Verdejo, su cooperador y todo el proceso de la pena de muerte en un tribunal federal. Nada, el título de la presentación es La pena de muerte, trasfondo histórico y aplicación en Estados Unidos y Puerto Rico. La pena de muerte, pues básicamente, en palabras simples, es cuando el Estado le da muerte a una persona cuando sale convicta de un crimen y está codificado en su código penal o alguna ley. Desde el principio de la creación de la humanidad, el hombre ha hecho esfuerzos para regular y entender la conducta humana. Fue así como se regularon los primeros intentos de controlar la conducta humana. El código de Hammurabi, los 10 mandamientos, uno de estos 10 mandamientos expresa: no matarás. Entonces, dentro de la historia de la evolución del ser humano, mientras más para atrás le demos al tiempo, pues más nos acercamos a las características de un estado natural, y pues más eh, se usaba la pena de muerte, porque simplemente tenías que matar para verar lo tuyo, y tenías que estar siempre con ese miedo de que te fuera a pasar algo. La pena de muerte es, como mencioné, está relacionado con el principio de la humanidad. Es uno de los castigos más viejos en la historia de la humanidad. Entonces hice un bosquejo de argumentos a favor y en contra de la pena de muerte. Dentro de los argumentos a favor de la pena de muerte tenemos dos, que son la moralidad y la utilitarismo. Y los argumentos en contra de la pena de muerte: ejecución de una persona inocente, prejuicio racial y arbitrariedad. Argumentos a favor de la pena de muerte. Pues dentro de los argumentos a favor de la pena de muerte tenemos la moralidad, y pues dentro de la moralidad yo lo dividí en dos grupos: los que eran no religiosos y los religiosos. Dentro de la dimensión religiosa, aquellos que favorecen la pena de muerte en textos bíblicos citan el Antiguo Testamento, lo cual establece la pena de muerte para un número de principios y avala el principio del ex talionis, ojo por ojo. Cristianos que favorecen la pena de muerte pueden encontrar referencia en el Nuevo Testamento, Romanos 13:1, y en los escritos de académicos religiosos de la Edad Media. Oponentes religiosos de la pena de muerte argumentan que la pena de muerte del Viejo Testamento fue grandemente limitada por las tradiciones orales y por los escritos de los rabínicos, que establecieron los procedimientos y la evidencia a presentarse para limitar su uso. Los cristianos que se oponen a la pena de muerte citan el Nuevo Testamento para argumentar que la pena de muerte es inconsistente con la reflexión de Jesús del ex talionis, Mateo 5:38-42, y su intervención para prevenir la ejecución de una adúltera, Juan 8:4-11. La mayoría de las instituciones religiosas importantes en los Estados Unidos han tomado una postura en contra de la pena de muerte. En su dimensión no religiosa, los que favorecen la pena de muerte usan los argumentos de filósofos particulares como Immanuel Kant para argumentar que darle al criminal lo que se merece justifica la pena de muerte como castigo. De acuerdo con Kant, la única justificación del castigo es el principio de igualdad. It is just the principle of equality by which the pointer of the scale of justice is made to incline no more to one side than the other. It might be rendered by saying that the undeserved evil which anyone commits on another is to be regarded as perpetrated on himself. Hence, it might be said, if you slander another, you slander yourself. If you steal from another, you steal from yourself. If you strike another, you strike yourself. This is the right of retaliation, jus talionis, and properly understood is the only principle which can be definitely assigned both quality and quantity of just a penalty. De acuerdo con Justice Mill, imponer la pena de muerte como castigo es moral precisamente porque demuestra lo que significa para el Estado la pérdida de una vida inocente.
Much has been made of the sanity of human life and the absurdity of supposing that can we teach respect for life by ourselves destroying it. Does finding a criminal show one of respect for property or imprison him for personal freedom? Just unreasonable is to think that to take the life of a man who has taken that of another is to show want of regard for human life. We show, on the contrary, most emphatically our regard for it by the adoption of the rule that he who violates that right in another forfeit from himself, and that while no other crime that he can commit deprives him of his right to live, this show. Albert Camus argumentó que la pena de muerte administrada impone un mal mayor que el crimen porque la ejecución del criminal no es simplemente una muerte. Camus expresa, it is just a different in essence from the privation of life at the concentration camp from the prison. It is murder to be sure and that arithmetically pays of the murder committed. But it adds to death a rule, a pallid premeditation known to the future victim. Organization, in short, which is itself a source of moral suffering, more terrible than death. Hence, there is no equivalence. Many laws consider premeditated crime more punishment, but most premeditated murder to which criminals did, however calculated it may be, can be compared. For there to be an equivalency, the death penalty will have to punish a criminal who had warned his victim on the date he will inflict a horrible death in him and from whom onward had confined him at his mercy for months. Such a monster is not encountered in private life. Utilidad, el principal argumento del utilitarismo a favor de la pena de muerte es que sirve a la disuasión general, disuade a los posibles asesinos de matar. Esta teoría, pues, no tiene lógica, igual con la teoría de que vamos a subir las penas de los crímenes en el Código Penal para prevenir. Y es por lo siguiente, porque la lógica del criminal, su mensaje psicológico intencional, se parte de la premisa de que no lo van a coger, porque a menos que el criminal tenga planeado entregarse por X o Y razón a las autoridades después de cometer el crimen, el criminal va a pensar que va a partir de la premisa que no lo van a coger. Entonces, como parte de la premisa que no lo van a coger, nunca, nunca piensa en eso y no le importa. Así que eso no disuade al criminal. Para mí es bastante lógico, no hay que darle tanta cabeza. It doesn't take a rocket scientist. Los opositores a la pena de muerte responden que no hay pruebas empíricas de que la pena de muerte disuada. De los cientos de estudios realizados sobre la disuasión y la pena de muerte, respalda la conclusión de tener efecto disuasorio. Estudios comparativos que comparan tasas de homicidio en estados contiguos donde una jurisdicción impone pena capital y la otra no, comparar las tasas de homicidio antes y después de la abolición o restablecimiento de la pena de muerte en un estado determinado, comparar la tasa de homicidios dentro de un estado antes y después de las ejecuciones, comparar los asesinatos de reclusos en la cárcel en estados con sin pena de muerte, nunca han encontrado un efecto disuasorio. Estos estudios demuestran cómo el efecto disuasorio es menos que lo que le llaman el brutalization effect que causa la muerte. Y estos pues son los estudios y las teorías que expresan que la pena de muerte causa un efecto brutal y violento en personas que ya están predestinadas a cometer violencia y maybe se motivan a cometer crímenes que han pensado cometer o que llevan pensando si los van a cometer o no. Los opositores a la pena de muerte señalan a la naturaleza de los criminales para explicar el aparente fracaso de la teoría de la disuasión. Why is the death penalty not an effective deterrent? The vast majority of homicides occur between angry and drunk acquaintances. Very few killings involve rational calculation. Instead, they involve rage and or intoxication and a lack of attention to consequences.
punishment cannot deter if killers do not consider it in advance. Apparently, those rare killers who think in advance about their punishment find little meaningful difference between being put to death and spend the rest of their life in prison. Both are very unattractive and neither acts as a deterrent to a killing. En cuanto al efecto de brutalización, argumentan que las ejecuciones pueden estimular a los homicidios en varias ocasiones. Media accounts of execution stories about the condemned man may bring violent images and ideas to the minds of a few susceptible and potentially violent people. Some of these people may become morbidly obsessed with the murder. For those people who are already primed already to act violent, fascination with a murder and execution may be enough to push barely repressed impulses to the surface. También podemos tener copycats o copy serial killers que están tratando de aparentar que son un serial killer que ya cogieron o que ya ejecutaron. Some societies and psychiatrists have suggested that person haunted by self-loathing may even see execution as a means of escape rather than a dreaded punishment. With the crime that leads to execution, the offender also strikes back at society or particular individuals. The execution will, of course, satisfy a guilt-inspired desire for punishment, and may also be seen as providing the opportunity to be seen and heard, an occasion to express resentment, alienation, and defiance. En el 2012, el Committee on Deterrence and the Death Penalty of the National Research Council llevó a cabo una revisión de todos los estudios sobre la disuasión de la pena de muerte desde el 1976. El comité de 8 miembros informó unánimemente lo siguiente. The committee concluded that research today is not informative about whether capital punishment decreases, increases, or has an effect on homicide rates. Therefore, this study should not be used to inform deliberations requiring judgments about the effect of the death penalty on homicide. Claims that research demonstrate that capital punishment decreases or increases the homicide rate or has no effect on it should not influence the policy judgment about capital punishment. Un comité que se encargó de estudiar todos los estudios que habían hecho sociales del deterrence y la pena de muerte desde 1976 y no encontraron ninguna relación y recomendaron que no se usara esa teoría para tomar juicio de política pública relacionado con la pena de muerte. Los oponentes de la pena de muerte apuntan al costo de la pena de muerte como un argumento contra su utilidad. Todos los estudios de diferentes jurisdicciones establecieron que es más caro procesar un caso capital que procesar y hacer un caso ordinario y mantener al acusado en prisión por el resto de su vida. Por ejemplo, en California la pena de muerte le cuesta al Estado 125 millones. Florida pasa a 51 millones de más de cada año. Los casos de pena de muerte son más caros para litigar que los casos no capitales a nivel de prueba porque generalmente se proporcionan más recursos a la defensa. 2 abogados en lugar de 1, a veces pueden ser hasta 3, 1 o 2 especialistas en mitigación y expertos en salud mental. Los procedimientos previos a los juicios son más extensos y las pruebas son sustancialmente más largas. Los procedimientos posteriores a las convicciones también están más prolongados que en casos no capitales y mucho más propensos a resultar en una revisión que requiere una nueva ronda de gastos en el tribunal. Incluso la faceta de ejecución de la sentencia es, en la mayoría de las jurisdicciones, mucho más cara en casos de pena de muerte, ya que el costo de la vivienda de un recluso en death row por el tiempo necesario en lo que se dan las apelaciones excederá el costo de la vivienda de un preso, excede el costo de la vivienda de un preso con cadena perpetua. Argumentos en contra de la pena de muerte. Ejecución de una persona inocente. En cuanto a esto, pues no existen muchas data ni estudio empírica que pruebe que se ha matado mucha gente inocente con la pena de muerte. La prueba empírica que existe es de todos los wrongful convictions que han salido inocentes que ha tenido o que han prevalecido en un proceso post-convictions que terminaron demostrando que eran inocentes y estaban en death row de camino a pena de muerte. De eso sí, hay mucha prueba empírica por el alto por ciento de wrongful convictions que se dan en los Estados Unidos. Algunos partidarios de la pena de muerte niegan que el riesgo de una ejecución ocasional de personas inocentes
sea motivo para abolir la pena de muerte. The execution of innocents believed guilty is a miscarriage of justice that must be oppressed whatever detected, but such miscarriages of justice do not warrant abolition of the death penalty, unless the moral drawbacks of activity or practice, which includes the possible death of innocent bystanders, outweigh the moral advantages, which include the innocent lives that might be saved by it. The activity is warranted. Most human activities, medicine, manufacturing, automobile, and air traffic, sports, not to speak of wars and revolution, cause the death of innocent bystanders. Nevertheless, if the advantages sufficiently outweigh the disadvantages, human activities, including those of penal system with all its punishment, are morally justified. Prejuicio racial. Muchos estudios han demostrado que la raza es un factor significativo en la sentencia de pena de muerte. Ahorita, cuando entre en la parte histórica de hablar de las cronologías del desarrollo de la pena de muerte en la historia legal de Estados Unidos, voy a hablar de los Black Codes y voy a hablar de esto también y cómo esto terminó oficialmente en los estados, institucionalizando el discrimen y el racismo contra los afroamericanos a través de la pena de muerte. El estudio más completo es el de David Balut y otros sobre 2.000 casos de asesinato en Georgia. El estudio encontró que los acusados negros eran algo más propensos que los acusados blancos para recibir una sentencia de muerte y que los acusados que mataban a los blancos eran mucho más propensos a recibir pena de muerte que los que mataban a los negros, que los que mataron a los negros. El estudio fue de controversia en el caso de McClincy versus Kemp, cuando el Tribunal Supremo Federal evaluó la constitucionalidad de la pena de muerte en Georgia. Pena de muerte dada cuando acusado blanco, víctima blanca 8%, víctima negra 3%. Miren esto, acusado negro, víctima blanca 22%, víctima negra 1%. Esto fue un caso de igual protección de las leyes relacionado a cuán verídico iban a ser las pruebas sociales, estudios sociales que se hacen a la hora del tribunal tomarlo y establecer políticas públicas con igual protección de las leyes. Hay un caso, por ejemplo, relacionado al discrimen de género, que es una ley, yo no me acuerdo de qué estado, la opinión es de Rehnquist, que establece unas edades diferentes en cuanto a la edad para consentir y las actividades sexuales. Y pues ahí usaron un estudio que había medio bogus para llegar a esa decisión. En este caso, pues trataron de usar ese estudio para demostrar que la pena de muerte en su aplicación en Georgia era contraria a la igual protección de las leyes porque discriminaba por origen de raza. No pudieron demostrarlo. Arbitrariedad. Los opositores también sostienen que la imposición de la pena de muerte es totalmente arbitraria, que no señala de manera racional a los peores asesinos para el castigo más severo. Se dice que 4 principales causan su arbitrariedad. Los fiscales tienen una discreción ilimitada sobre consideraciones políticas y otro tipo no relacionadas con la conducta o la culpabilidad del acusado. En la mayoría de los estados en Estados Unidos o la mayoría de los counties, los fiscales son electos por el pueblo, entonces esas consideraciones políticas, la mayoría de ellas en busca de adelantar agendas políticas y adelantar su imagen política, pues acusan con pena de muerte o acusan dependiendo de si los va a favorecer o no políticamente o si hay mucha opinión pública pendiente de que se resuelva el caso. Los casos de pena de muerte son casos de gran visibilidad que tienen a algunos fiscales y policías a tomar atajos para obtener una sentencia de muerte. La mayoría de los acusados en casos de pena de muerte son pobres y les nombra un abogado, muchos de los cuales no están preparados para llevar un caso de pena de muerte. Se argumenta que la calidad de los abogados es más importante que la conducta o el carácter del acusado para determinar si el acusado recibe la pena de muerte. La mayoría de los estados que aplican la pena de muerte, sus jueces son electos y se argumenta que en los casos de pena de muerte, estos jueces se inclinan a tomar en cuenta consideraciones políticas, lo mismo que los fiscales. En la mayoría de los estados, los jueces son electos y pues el caso es por jurado, no es que el juez
pero tiene mucha influencia en como quiera, en cómo guía al gran jurado a llevar a esa determinación. Antecedentes de la pena de muerte en América, la antigüedad e Inglaterra. Históricamente, el asesinato ha sido un delito sujeto a la pena de muerte. Por los delitos capitales variaron enormemente y cubrían más que los delitos violentos. En el antiguo Egipto, el delito de magia se castigaba con la muerte. Bajo la ley mosaica, juntar la leña en sábado y decirle malas palabras a un padre era castigos capitales. En la República Romana se castigaba con pena de muerte una virgen que rompiera con su promesa de voto de castidad por publicar calumnias y canciones insultantes y por provocar disturbios en la ciudad por la noche. En el common law inglés se reconocían 8 delitos capitales: traición, incluido atentos y conspiraciones; traición menor, el asesinato de un marido por una mujer; asesinato, hurto, robo, invasión de morada, violación, incendio premeditado. En 1820 había más de 200 delitos capitales, muchos de ellos delitos contra la propiedad, incluidos delitos tan triviales como la falsificación de un billete o el robo de un pañuelo de bolsillo. En el siglo XIX trajo muchos cambios dramáticos en el derecho penal inglés. En 1833 la pena capital se limitaba a relativamente pocos delitos graves. Después de 1863 el asesinato fue esencialmente el único delito por el cual se ejecutó a personas, aunque la traición y la piratería seguían siendo delitos capitales hasta 1965, cuando Inglaterra abolió la pena de muerte. Inglaterra, que es el país que en sus museos tiene todas las riquezas de todos los países y todo lo que se robaron, abolió la pena de muerte. Trasfondo histórico del desarrollo de la pena de muerte en la historia legal de Estados Unidos. La pena de muerte ha sido parte del sistema judicial penal estadounidense desde la fundación de las colonias británicas, aunque la pena de muerte ha perdurado y ha movido movimientos recurrentes para abolir la pena de muerte a lo largo de la historia legal de Estados Unidos. La lucha entre quienes abolirían y quienes mantendrían la pena de muerte ha influido en importantes desarrollos en el derecho penal estadounidense. Y pues dividimos 4 etapas, desde la época de las colonias hasta la guerra civil, desde la guerra civil a la Primera Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial en 1972 y desde 1972 al presente. Ahora vamos a pasar a la época colonia-guerra civil. Los colones ingleses llevaron la pena de muerte a América, pero limitaron su aplicación en las colonias del norte. Los delitos castigables con la pena de muerte variaron considerablemente entre las colonias. Las primeras leyes con pena capital de Massachusetts reflejaron las creencias religiosas estrictas de los peregrinos. 12 crímenes, todos tomados de la Biblia, eran castigados con pena de muerte: idolatría, brujería, blasfemia, asesinato, homicidio, envenenamiento, bestialidad, sodomía, adulterio, robo de hombres, falso testimonio en un juicio capital y rebelión, incluidas las conspiraciones. En 1700 la violación, el incendio provocado, la traición y el tercer delito de robo de bienes por encima de cierto valor se agregaron a la lista de delitos castigados con pena de muerte. Para 1780 la lista de delitos capitales se había reducido a 7 delitos capitales: asesinato, sodomía, robo, incendio premeditado, violación y traición. A diferencia de Massachusetts, la colonia de Pensilvania, colonizada por cuáqueros como una comunidad utópica, comenzó con códigos penales menos severos. La ley de fundación de Pensilvania limitó la pena de muerte al asesinato y a la traición. En el siglo XVIII, la población de colonias creció rápidamente y con la continua inmigración se volvió más heterogénea. Sin un sistema penitenciario general, las leyes ampliadas que otorgaban la pena de muerte eran una forma de mantener orden público en medio de una creciente diversidad social y cultural. Inglaterra le exigía a las varias colonias que aplicaran códigos penales más severos en un intento, obviamente, de mantener el control político sobre sus colonos. En la guerra de independencia, las colonias del norte impusieron la pena de muerte para delitos de asesinato, traición, piratería, violación, robo, allanamiento de morada y sodomía, invasión de morada y sodomía. En algunos lugares, otros delitos como falsificación y el robo de caballos fueron delitos capitales. La idea del jurista italiano Cesare Beccaria, quien argumentó que la pena capital era una barbarie, no disadía el crimen y debería ser reemplazada por el encabezamiento de por vida, ganó seguidores en los Estados Unidos después de la guerra de independencia. Este jurista italiano, pues para la época que él escribía y escribió toda esta idea
en contra de la pena de muerte, pues se escribían de manera anónima porque se temía persecución del Estado y de la iglesia. Y es bien irónico, ¿no? ¿Verdad? Porque se supone que las religiones sean el ejemplo perfecto de la conducta y pues si tú amas, tú no deberías matar a otro ser humano, pero como sabemos que también la iglesia estaban tan vinculadas y había una mezcla entre la iglesia y el Estado, pues el que estaba matando era la iglesia y el Estado, a la misma vez mezclado. Pero siempre me ha parecido bien irónico, ¿verdad? Estos periodos de la iglesia donde mataban por montones. Thomas Jefferson, aunque no a favor de la abolición total de la pena de muerte, introdujo repetidamente la legislación en Virginia para sustituir con sentencias más proporcionadas algunos delitos castigados con pena de muerte. En 1787, Benjamin Rush, un médico y firmante de la Declaración de Independencia, lanzó el primer movimiento para abolir la pena de muerte en los Estados Unidos y transformar las cárceles. A finales del siglo XVIII surgió una nueva definición del asesinato. Hasta entonces, en la ley anglosajona, cualquier homicidio malicioso era un asesinato que no estaba justificado, excusado, involuntario o provocado y era castigado con la pena de muerte. En 1794, Pensilvania dividió el asesinato a los primeros y segundos grados. La pena capital se limitó a los asesinatos en primer grado. Durante las próximas décadas, la mayoría de los estados adoptaron la distinción entre el estado en primer y segundo grado, a pesar de las críticas de que la distinción era vaga y difícil de entender. Y algunos estados, pero no todos, limitaron la pena de muerte a los asesinatos en primer grado. La invención de los grados de asesinato esencialmente le dio al jurado la autoridad para decidir que un acusado, aunque culpable de asesinato, no había actuado con el cálculo basurero para garantizar la ejecución. Guerra civil, Primera Guerra Mundial. Y antes de empezar, en los estados del sur había lo que se conocía como unos black codes y estos black codes regulaban la vida de los esclavos. Por ejemplo, en estos black codes, en la mayoría de los estados que tenían esclavos, pues habían que 90 delitos que eran castigados por pena capital. Y pues también a los negros pues se mataban más por pena capital y nada, eran tu propiedad, así que para ellos dentro de su moralidad estaban más justificados a tomar ese tipo de acciones. A finales del siglo XIX, la sentencia discrecional en casos de pena capital surgió como una característica establecida del sistema judicial estadounidense. Según la ley inglesa y estadounidense, la pena de muerte era obligatoria tras la condena por un delito capital. Ante esta perspectiva, los jurados a menudo absolvían a un acusado culpable para evitarle la pena de muerte. Este problema, que persistió incluso después de que los estados distinguieran entre grados de asesinato, llevó a los estados a abolir las penas de muerte obligatorias en favor de estatutos de sentencia discrecional que le daban directamente a los jurados la opción de imponer la pena de muerte o un castigo menor. Maine y Iowa abolieron y restablecieron la pena de muerte en las décadas de 1870 y 1880. Maine finalmente abandonó la pena capital en 1887. En los últimos años del siglo XIX, un movimiento de reforma progresista contra la pena capital se centró en cuestiones utilitarias como la disuasión y las cuestiones de moralidad y religión. Para la Primera Guerra Mundial, 3 estados habían abolido la pena de muerte, con algunas excepciones por asesinato de un oficial de policía, asesinato por un prisionero, violación y traición. Los códigos negros fueron abolidos con la proclamación de emancipación. En realidad, los sentimientos subyacentes a los códigos negros impregnaron los sistemas de justicia penal de los estados del sur. En algunos antiguos estados esclavistas como Virginia, el número de delitos capitales aumentó significativamente después de la guerra civil y en general preveía sentencias de muerte discrecionales más que obligatorias. Dado que los estadounidenses negros estaban excluidos de participar en el sistema de justicia penal, excepto obviamente cuando eran acusados, estas leyes tenían que aplicarse de una manera que se hacía eco de la antigua ley. El linchamiento proporcionó una restauración extralegal de facto de los códigos negros. En la década de 1890, los linchamientos en un nivel récord excedieron las ejecuciones legales. Hubo 1.540 linchamientos en los Estados Unidos. La gran mayoría de las víctimas fueron hombres versus 1.215 ejecuciones legales.
En el sur, los juicios superficiales, a menudo seguidos de ejecuciones apresuradas, reemplazaron los linchamientos e institucionalizaron la violencia racial contra los afroamericanos. Primera Guerra Mundial, 1972. El movimiento para abolir la pena de muerte fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Durante los siguientes 40 años se prestó relativamente poca atención pública a la pena capital. Después de la Primera Guerra Mundial, el miedo público a los inmigrantes y al radicalismo fortalecieron el apoyo a la pena de muerte. Para el 1920, 5 de los estados que habían abolido la pena capital antes o durante la guerra terminaron reinstalando la pena de muerte. La Gran Depresión de la década de 1930 trajo dificultades generalizadas y prolongadas a Estados Unidos, y los movimientos de reforma se centraron en las preocupaciones económicas, no en la pena capital. De 1918 a 1959, más de 4.700 personas fueron ejecutadas en los Estados Unidos. A finales de la década de 1950, el tema de la pena capital volvió a entrar en discurso público. En 1957, las encuestas de opinión pública mostraron que el 50% de los estadounidenses no estaba a favor de la pena de muerte por asesinato. El movimiento de derechos civiles comenzó a enfocar a la nación el problema de la desigualdad institucionalizada de los africanos en todas las áreas de la sociedad, incluido el sistema de justicia. Para esa época había como una costumbre o una manía de acusar a un negro por violar a una mujer blanca. En 1960, la ejecución de Charlie Chessman en California por secuestro provocó protestas de todo el mundo. En 1966, solo el 42% de los estadounidenses apoyaba la pena de muerte. En la década de 1960, el Fondo de Educación y Defensa Legal de la ASP comenzó a impugnar los linchamientos legales en el sur, especialmente la ejecución de hombres negros por violación de mujeres blancas. El fondo encontró abogados voluntarios para representar a los presos condenados a muerte en las peticiones federales de habeas corpus. El objetivo inmediato, una supresión nacional de las ejecuciones, se logró a finales de 1967 y dura hasta 1977. A finales de la década de 1960, el fondo utilizó una serie de impugnaciones a la pena de muerte en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que finalmente llevaron al famoso caso de Furman versus Georgia. 1972, presente. En Furman, el Tribunal Supremo sostuvo que la pena de muerte, tal como se administraba entonces en Estados Unidos, era inconstitucional. Posteriormente, 38 estados y el gobierno federal aprobaron leyes para delitos federales y delitos militares que restablecían la pena de muerte. 34 estados y el gobierno federal, pero no el ejército, han llevado a cabo al menos una ejecución desde el 1972. Ahora vamos para la pena de muerte en Puerto Rico. A finales del siglo XIX existió en Puerto Rico la ley del garrote, conocida como la primera ley que imponía la pena capital en la isla. Entre otras cosas, la ley proveía para una ejecución sumaria después de haberse notificado la sentencia, la cual se llevaría a cabo en un lugar público o aquel que la corte designara. Dicha ley fue sustituida por la ley de la horca hasta la aprobación del Código Penal en 1902, en donde se incluyó la pena de muerte como castigo. En 1907 hubo un debate famoso entre Rosendo Matienzo Cintrón y José de Diego, y José de Diego estaba a favor de la pena de muerte y Rosendo Matienzo Cintrón estaba en contra de la pena de muerte, y José de Diego le preguntó, ¿qué tú harías si alguien va y te mata a tu hija? Y Rosendo le contestó, lo perdonaría, y más si es su hijo. Como que el hijo, y pues Rosendo era Rosendo. En 3 de agosto de 1917 subió al patíbulo Rufino Izquierdo. Su ahorcamiento levantó en Puerto Rico una ola de sentimientos y protestas contra la pena capital. Numerosos grupos cívicos y religiosos se unieron para solicitar la abolición de dicha pena. Como resultado, la legislatura de Puerto Rico aprobó la ley para abolir temporalmente la pena de muerte. Fueron varios los intentos de la legislatura por plasmar en la ley el sentir abolicionista del pueblo, pero estos proyectos de ley no sobrevivieron el veto del primer ejecutivo en aquella época, el gobernador Towner.
La última persona que murió por una condena de muerte fue en 1927. En 1929 se aprobó un proyecto de ley para abolir la pena de muerte. La Constitución de 1952 abolió la pena de muerte al establecer como un derecho fundamental el derecho a la vida. Artículo 2, sección 7. En el año 1991, la Cámara de Representantes, mediante la resolución concurrente número 49, propuso que se enmendara la sección 7 del artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los fines de establecer la pena de muerte en casos de reincidencia en asesinatos en primer grado o múltiples asesinatos en un mismo acto, para disponer que dicha enmienda sea sometida para su aprobación o rechazo a los electores en Puerto Rico. Nuevamente, el pueblo expresó su repudio a la pena capital y a la privación del derecho natural a la vida, rechazando la enmienda propuesta. La pena de muerte y las relaciones constitucionales de Puerto Rico y Estados Unidos. Y aquí es donde lo quería hablar, porque cuando se estaba dando el proceso de la ley 600, que se creó la Constitución, estaban los famosos derechos de la sección 20 de la Carta de Derechos. El Congreso enmendó la Constitución y se la devolvió a la Asamblea Constitucional. Si partimos de la premisa de que hubo un compacto y Puerto Rico no es una colonia y no se puede enmendar la Constitución y la relación constitucional unilateralmente, que ya eso está aprobado, promesa la cambió unilateralmente, pues el Congreso hubiera sacado el derecho a la vida de la sección 7, pero como no lo hicieron, pues no se puede aplicar la pena de muerte en Puerto Rico. Entonces, esta controversia con otra parte, que es la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico con Estados Unidos, se prueba que si también partimos de la premisa de que hubo un pacto y de que hubo consentimiento, hubo dolo en el consentimiento. ¿Por qué también hubo dolo en el consentimiento? Porque los puertorriqueños aprobaron la Constitución que hicieron primordial primero los padres de la Constitución. Los puertorriqueños no votaron sobre la Constitución que enmendó el Congreso, y eso es muy importante, ¿verdad? Si partimos de esa premisa de que hubo un compacto y de que hubo un acuerdo, pues hubo dolo en el consentimiento, no hubo dolo, no hubo consentimiento. Está el Tratado de París del 1898, que en su sección 9 le otorga los derechos civiles al Congreso, bien diferente a los tratados anteriores en la historia legal de Estados Unidos y los territorios, como el Tratado de Guadalupe Hidalgo desde el 1848, el de Gadsden de 1952, el de Florida de 1820, donde desde el tratado se le daba ciudadanía de primera y se le daban todos los derechos a los residentes de esos territorios. El ley fora que Estados Unidos decidió dejarnos en un limbo político, creó el pueblo de Puerto Rico y le otorgó la ciudadanía puertorriqueña a los puertorriqueños. Los puertorriqueños querían la ciudadanía americana. La ley Jones nos otorgó la ciudadanía americana. Entonces está la ley 600, que ya expliqué esto, pero lo voy a leer. La ley 600 del 3 de julio de 1950, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, autorizó al pueblo de Puerto Rico a desarrollar su propia constitución. Luego, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó un referéndum que se llevó a cabo el 4 de junio de 1951. Ese día, los electores puertorriqueños aceptaron con sus votos redactar su propia constitución, depositando en la urna 387.016 votos a favor y 119.169 en contra. El 27 de agosto de 1951 se eligieron los delegados a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente redactó la Constitución y el 3 de marzo de 1952 se sometió al pueblo de Puerto Rico para su aceptación o rechazo. 374.649 votaron a favor y 82.923 en contra. El Congreso de Estados Unidos pidió que se eliminaran unas disposiciones como la famosa sección 20 del artículo 2. La Convención Constituyente se tuvo que volver a reunir para aprobar los cambios sometidos por el Congreso de Estados Unidos. El 10 de julio del mismo año, la Convención Constituyente de Puerto Rico se volvió a reunir y aprobó las condiciones establecidas por la Ley Pública 82447.
El 25 de julio de 1952, el gobernador Luis Muñoz Marín proclamó en un acto público la efectividad de la Constitución y por primera vez se hizo en San Juan se hizo en San Juan la bandera de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico no ratificó mediante referéndum la Constitución que enmendó el Congreso. El pueblo de Puerto Rico ratificó la Constitución original sometida al Congreso. Dentro del marco teórico del pacto entre Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico, hubo dolo en el consentimiento. La pena de muerte es un excelente ejemplo para demostrar que, como les llevo mencionando, partiendo de la premisa de que existe un acuerdo compact, hubo dolo en el consentimiento de parte del gobierno federal. Si hubo un compacto, Estados Unidos no pudiera unilateralmente alterar la relación entre ambos. Estados Unidos aprobó la Constitución de Puerto Rico y mandó a remover unos derechos de la Carta de Derechos, artículo 2, como los de la sección 20. No mandaron a remover la sección 7 que garantiza el derecho a la vida. US versus Acosta Martínez, 252F3D13-2001 de la primera Corte Circuito, fue el caso que oficialmente estableció que la pena de muerte era aplicable en Puerto Rico bajo un análisis en controversia de qué leyes son aplicables en Puerto Rico. Y entonces desde ese año pues se ha tratado de aplicar la pena de muerte en Puerto Rico en diferentes ocasiones y esas diferentes ocasiones las voy a explicar en el segundo episodio que les mencioné. El 17 de julio del 2000, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, mediante opinión del juez Salvador Casellas, declaró que la pena de muerte y el Death Penalty Act era localmente inaplicable en Puerto Rico. En el caso de Acosta Martínez, se acusó a dos individuos de cometer un asesinato con un arma de fuego en la comisión de un delito violento y por asesinar a una persona que proveyó información a las agencias del orden público relacionada con la comisión de un delito federal. Ambas ofensas son castigadas con pena de muerte bajo el Federal Death Penalty Act. Luego de que el Ministerio Público Federal solicitara la aplicación de la pena de muerte para los acusados, la defensa solicitó que el Federal Death Penalty Act fuese declarado inaplicable en Puerto Rico. Los argumentos de la defensa proponían que la ley federal sobre la pena de muerte no podía ser aplicada a Puerto Rico porque la Constitución de Estados Unidos, la Constitución del Estado Libre Asociado expresamente prohíbe la pena de muerte. La pena de muerte es inaplicable a Puerto Rico a base de la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, en base a que nuestra constitución fue aprobada a manera de consenso, la misma no puede ser alterada de forma unilateral por el Congreso. Aplicar la muerte a los ciudadanos sin su consentimiento es injusto. La aplicación de la pena de muerte violenta el artículo 10 del Tratado de París. La Corte Federal decidió el asunto a favor del acusado y determinó que la ley federal sobre la pena de muerte, el Federal Death Penalty Act, era inaplicable en Puerto Rico. Dicho foro sostiene su determinación basándose en que, de acuerdo con la sección 9 de las relaciones federales de Puerto Rico, el estatuto federal es localmente inaplicable en Puerto Rico. Entiende el foro federal que la aplicación de la pena de muerte por parte del Congreso de forma unilateral y sin el consentimiento del pueblo puertorriqueño violenta el debido proceso de ley. El caso fue revocado por el primer circuito de apelaciones en Boston. The Federal Death Penalty Act was not locally inapplicable to Puerto Rico for federal criminal offenses within the meaning of the Puerto Rico Federal Relation Acts on grounds that the Constitution of Puerto Rico, approved by Congress, prohibits the death penalty and that the act does not explicitly apply to Puerto Rico at the substantive section of the criminal statutes under which defendants were charged express congressional intent that the death penalty applied to federal criminal defendants so charged in Puerto Rico. Imposition of the death penalty on federal defendants in Puerto Rico does not violate the substantive due process rights of the United States citizens who reside in Puerto Rico on ground that the residents of Puerto Rico may not vote for president and may not elect representative to Congress and thus were not represented in congressional decisions to enact statutes which impose the death penalty to federal crimes in Puerto Rico. Análisis de la frase not locally inapplicable. En la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico se expresa lo siguiente: las leyes de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables, salvo lo contrario, se dispusiera en lo presente, tendrá el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en Estados Unidos. Cabría preguntarnos si el artículo 9 de la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico tiene el peso suficiente como para que
contrario a lo reflejado por la mayoría de la jurisprudencia durante los 50 años, se logra impedir la adopción de un estatuto federal a Puerto Rico. Negativo. Somos una colonia. El mero hecho de que el Estado Libre Asociado tenga una constitución y sea soberano bajo el consentimiento de sus gobernados no establece que ahora sea tan independiente del gobierno federal, tanto que puede ignorar o anular legislación nacional y ejercer poderes que están denegados a los estados, cada uno de los cuales posee una constitución y una forma republicana de gobierno. Espero que les haya gustado esta breve introducción de la pena de muerte y por qué es aplicable en Puerto Rico y todo el trasfondo histórico. Esperen el próximo episodio pronto. Y nada, aquí está la biografía, o sea, un casebook, los libros de Kant y de Mill,